¿Por qué tuvo Jesús que descender al infierno después de su muerte? Viendo a Jesús en la cruz, sus seres queridos se sentían devastados. Lo único que deseaban era que dejara de sufrir y fuera directamente al cielo. Pero no fue así. Durante 3 días, estuvo ausente. Nadie supo dónde estaba desde el viernes de su muerte hasta el domingo de resurrección. La gran pregunta es, ¿qué hizo Jesús en esos 3 días? Pocas personas lo saben, pero la respuesta está escondida en la Biblia. La Escritura habla de las llaves de la muerte y del Hades, de espíritus encarcelados y del imperio de la muerte. Son expresiones misteriosas, pero todas apuntan a una misma realidad. Jesús, después de morir, descendió a un lugar específico. Antes de la cruz, el mismo Jesús profetizó lo que ocurriría: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Esa expresión, el corazón de la tierra, es un misterio. Hasta que Pablo lo aclara al explicar que, antes de resucitar, Jesús descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Al conectar estos textos entendemos algo clave: Jesús, tras su muerte, no fue inmediatamente junto al Padre. Descendió a un reino espiritual real. ¿Era ese lugar el infierno? En la antigüedad tenía un nombre. En hebreo, en el Antiguo Testamento, se le llamaba Seol. En griego, en el Nuevo Testamento, Hades. Cuando la Biblia habla del Seol, no siempre se refiere al infierno de fuego y tormento que solemos imaginar. Para el pensamiento judío de la época, el Seol era la morada general de los muertos. Allí iban las almas de casi todos, justos e injustos, esperando el juicio final. Algunas tradiciones entendían que ese reino estaba dividido. Una parte para los justos, un lugar de consuelo, a veces llamado el seno de Abraham. Otra parte para los injustos, un lugar de tormento y dolor. Con esto podemos entender mejor quiénes eran los espíritus encarcelados. No eran demonios como Satanás o sus ángeles caídos, sino almas humanas que habían muerto antes de la venida de Cristo. Estaban encarceladas porque el reino de la muerte era una realidad cerrada, nadie podía salir por sus propias fuerzas. Esperaban una resolución definitiva. Jesús, en espíritu, desciende a este reino de los muertos, al Hades, un lugar lleno de almas humanas que esperaban. Y Pedro dice que fue allí y predicó. Su propósito no era ir a sufrir un castigo. Su descenso fue una misión. Pero no una misión sencilla, sino una incursión en territorio enemigo, en un reino con un guardián poderoso. Ese guardián, según Hebreos, es Satanás. Para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La Biblia afirma que Satanás tenía el imperio de la muerte. Su poder no se limitaba a tentar a los vivos. Su dominio se extendía al destino de los hombres después de morir. Tenía autoridad sobre ese reino y mantenía a las almas prisioneras bajo el poder de la muerte. Nadie que entraba allí podía salir por sí mismo. Jesús, por tanto, desciende a un reino gobernado por su mayor adversario. Las llaves de la muerte y del Hades en Apocalipsis, Jesús resucitado proclama su victoria con palabras decisivas. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad. Quien tiene las llaves, tiene el dominio completo para abrir y cerrar. Si antes Satanás tenía el imperio de la muerte y ahora Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, tuvo que ocurrir un enfrentamiento en esos 3 días. El descenso de Jesús fue un acto de guerra, una invasión para quitarle a Satanás su autoridad. Pero ¿cómo obtuvo Satanás ese poder y por qué Jesús decidió arrebatárselo? Como Satanás obtuvo el imperio de la muerte. El origen se remonta al principio, en el Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo. Y la Biblia es clara. La paga del pecado es muerte. Por un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Satanás, como tentador original, se convirtió en el que tenía el imperio de la muerte. El pecado le dio terreno legal. Jesús, sin embargo, era distinto, vivió sin pecado. La muerte no tenía derecho sobre él.
Pero para vencer completamente el poder de la muerte, no bastaba con no pecar, tenía que entrar en la propia fortaleza de la muerte. La única puerta de entrada a ese reino era morir. Por eso Jesús dijo: yo doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, yo la doy de mí mismo. La muerte podía atrapar a los pecadores, pero no a aquel que no tenía pecado. Jesús entra al Hades no como prisionero, sino como conquistador. Pablo describe así la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia llama a Jesús las primicias de la resurrección. Es decir, el primero en vencer a la muerte para siempre. Y esa victoria es la garantía de que todos los que creen en Él también la vencerán. Su triunfo en el Hades fue total. Predicó a los espíritus que esperaban. Tomó las llaves de la muerte. Liberó a los justos que aguardaban la redención. Pero la historia no termina allí. La nueva estrategia de Satanás. Aunque derrotado en lo esencial, Satanás no se rinde. Su poder sobre la muerte eterna fue quebrado, pero su capacidad de engañar, acusar y perseguir permanece. Su nueva guerra ya no se libra en las profundidades de la tierra, sino en la mente y el corazón de los hombres. Su primer movimiento ocurrió la misma mañana de la resurrección. El cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. El alma de Cristo había regresado victoriosa. Satanás no podía mantenerlo preso, así que le quedó solo un recurso: la mentira. El Evangelio de Mateo cuenta cómo los líderes religiosos pagaron a los soldados para que difundieran una historia falsa, que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. Si la gente no creía en la resurrección física, la victoria sobre la muerte no tendría sentido para ellos. Era un intento de ocultar el triunfo del Hijo de Dios detrás de una narrativa falsa. Apocalipsis describe la reacción del dragón derrotado: al no poder destruir a Cristo, se llena de ira y va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás ya no puede usar la muerte como prisión eterna para los creyentes, así que intenta usarla como arma de terror en vida. La victoria de Jesús en el Hades no trajo paz inmediata a la tierra. Marcó el inicio de un nuevo tipo de conflicto, una guerra por la fe, la verdad y la perseverancia. Señales visibles de una victoria invisible. La Biblia muestra un detalle impresionante ligado a esta victoria. En el momento de la muerte de Jesús, sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Es como si el reino de la muerte hubiera sido violentamente sacudido desde dentro. Descendió a los infiernos. El descenso de Jesús al reino de la muerte fue tan central que quedó registrado en uno de los textos más antiguos de la fe cristiana, el Credo de los Apóstoles. Este credo no es un libro bíblico, sino una antigua declaración de fe, usada desde el siglo II en Roma. Era la confesión que hacía una persona antes de ser bautizada, para afirmar públicamente su fe. En una de sus líneas más conocidas se declara: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Curiosamente, la frase descendió a los infiernos no aparecía en las versiones más primitivas del credo. Se fue añadiendo y consolidando con el tiempo, para afirmar con claridad que Jesús realmente tenía las llaves del Hades y había triunfado sobre él. Más tarde, otro texto importante, el credo atanasiano, reafirmó la misma verdad. Padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. La Iglesia antigua entendió algo que muchos hoy olvidan: la muerte de Jesús en la cruz fue real, pero su obra no se detuvo allí. Él descendió al reino de los muertos para vaciar la autoridad de la muerte desde dentro. El Evangelio de Nicodemo y la imagen del Hades conquistado. Un texto cristiano muy antiguo, no bíblico, pero muy influyente en la Edad Media. Conocido como Evangelio de Nicodemo, describe este descenso con imágenes épicas. Una gran luz irrumpe en las tinieblas del Hades. Satanás y todo el reino de la muerte entran en pánico. Jesús ordena que se abran las puertas, al no obedecer, las derriba.
Ata a Satanás y, extendiendo su mano a Adán, lo levanta y lo saca de la oscuridad. Detrás de él sale una gran procesión, patriarcas, profetas y justos del Antiguo Testamento que esperaban en el seno de Abraham. Aunque este relato es apócrifo, refleja de forma poética lo que la teología cristiana ha creído durante siglos: Jesús no bajó derrotado, sino como rey conquistador. El seno de Abraham y el paraíso. El seno de Abraham era entendido como una sección especial del Hades, el lugar de descanso de los justos antes de la cruz. La idea proviene de la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro. Lázaro es llevado al seno de Abraham, lugar de consuelo. El rico despierta en tormento. Entre ambos hay un gran abismo que nadie puede cruzar. Allí estaban Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Isaías, Juan el Bautista y todos los santos que habían muerto confiando en las promesas de Dios. Habían vivido por fe, pero la puerta definitiva al cielo aún no se había abierto. Esperaban al Mesías. Y aquí aparece un punto que suele causar confusión. Uno de los ladrones crucificados junto a Jesús se arrepintió antes de morir, y Jesús le dijo: «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Algunos argumentan que esto contradice la idea de que Jesús descendió al Hades. Pero para el pensamiento judío de ese tiempo, paraíso era, precisamente, otra forma de referirse a esa región de consuelo, el seno de Abraham. Es decir, el paraíso no era todavía el cielo definitivo. Era la parte de paz dentro del reino de los muertos, donde aguardaban los justos. Jesús le promete al ladrón que ese mismo día sus almas se encontrarán en el lugar de consuelo, porque él está a punto de descender para triunfar sobre el Hades, tomar las llaves de la muerte y abrir el camino definitivo hacia la presencia de Dios. En otras palabras, Jesús necesitó descender al infierno, al reino de los muertos, para desarmar a la muerte desde dentro, arrebatarle a Satanás su dominio, proclamar su victoria, liberar a los justos que esperaban y abrir para siempre el camino hacia la vida eterna. Además, hay otro detalle curioso sobre la traducción de este versículo. Los manuscritos más antiguos de la Biblia en griego no tenían comas ni otros signos de puntuación. Estos fueron añadidos por los traductores siglos después. Algunos sugieren que la frase podría leerse de otra manera. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En esta interpretación, hoy es el día en que Jesús hace la promesa, no necesariamente el día en que se cumple. Aunque esta no es la interpretación más aceptada, muestra cómo un pequeño detalle puede abrir nuevas vías de interpretación. La victoria de Jesús en el Hades y su resurrección marcaron un punto de inflexión. Con las llaves en su poder, Jesús se convirtió en el Señor del reino de los muertos. Con las llaves puedes abrir y cerrar las celdas a voluntad, como hizo Jesús para liberar a los justos. Sin embargo, no significa que la prisión haya sido demolida. La estructura de la muerte y el Hades como conceptos todavía existía después de la resurrección de Cristo. Su destrucción final, según la Biblia, estaba reservada para el final de los tiempos. El libro del Apocalipsis describe esto de forma muy clara. Habla de un juicio final para toda la humanidad, conocido como el juicio del gran trono blanco. Ante este trono, todos los muertos, grandes y pequeños de todas las épocas, son llamados a presentarse para ser juzgados. Y aquí la muerte y el Hades juegan su último y definitivo papel. El texto dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En este momento, la muerte y el Hades ya no son carceleros. Se ven obligados a liberar a absolutamente todos sus prisioneros para que enfrenten el veredicto final de Dios. Su propósito ha terminado. Una vez que han entregado a sus últimos cautivos, el destino de la muerte y el Hades está sellado. Ya no tienen razón de ser. Son los últimos enemigos en ser vencidos. El Apocalipsis lo narra con una imagen poderosa y definitiva, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este es el final de la historia. La muerte misma es destruida, es arrojada a lo que la Biblia llama la muerte segunda, un estado de aniquilación y separación final de Dios. El concepto mismo de morir es erradicado de la nueva creación.
La victoria de Jesús, por tanto, fue un plan en varias etapas. Su aguijón, el pecado, fue quitado en la cruz. Sus llaves, la autoridad, fueron tomadas en su descenso y resurrección. Y su propia existencia será finalmente borrada en el juicio final. Así, en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios promete, la muerte ya no existirá más. La victoria de Jesús en el Hades y la liberación de los justos parece completar su misión en el infierno. Pero, ¿eran las almas humanas los únicos prisioneros en el inframundo? La Biblia insinúa que había otros cautivos, unos mucho más antiguos y poderosos que los hombres. Otras cartas del Nuevo Testamento, como la de Judas y la segunda de Pedro, hablan de esto de forma muy directa. Mencionan a ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. El texto dice que Dios los tiene guardados en la oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. La segunda carta de Pedro añade que Dios los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Estos no son espíritus humanos, son los ángeles de una rebelión celestial muy anterior. Y no están en una sala de espera como el seno de Abraham. Están encarcelados esperando su condena final. Al entrar en el Hades, Jesús no solo trajo luz al seno de Abraham. Su presencia victoriosa también habría llevado su autoridad hasta estas prisiones de oscuridad, no para ofrecerles perdón, pues su juicio ya estaba fijado desde su rebelión, sino para anunciarles algo terrible para ellos. Que su líder, Satanás, acababa de ser vencido. Existen algunas profecías en libros más antiguos que hablan de este hecho. Los primeros cristianos vieron este evento como el cumplimiento directo de antiguas profecías. La más importante se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Salmo que dice, «Pues no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Siglos más tarde, en el día de Pentecostés, justo después de la ascensión de Jesús, el apóstol Pedro usó este mismo versículo en el primer sermón público de la historia de la Iglesia. Su lógica fue poderosa. Pedro le recordó a la multitud que el rey David, el autor del Salmo, de hecho sí había muerto. Por tanto, David no podía estar hablando de sí mismo. Como profeta estaba hablando del futuro Mesías. Estaba profetizando que el alma del Cristo no sería abandonada en el Hades y que su cuerpo no se descompondría porque resucitaría. Pedro concluyó que Jesús de Nazaret era ese Mesías. Su resurrección fue la prueba de que esta profecía se había cumplido. Otros textos describen lo que ocurrió allí como una confrontación directa y una victoria aplastante. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, usa un lenguaje militar muy gráfico. Describe la victoria de Cristo así. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y potestades son los rangos de los poderes demoníacos. El ejército de Satanás. Pablo dice que Cristo los despojó, una palabra que significa desarmar a un soldado enemigo, quitarle sus armas y su armadura. Y no solo los desarmó, los exhibió públicamente, como en un triunfo romano donde un general victorioso desfilaba por las calles de Roma mostrando a sus enemigos derrotados y humillados. Pablo está diciendo que Cristo hizo exactamente eso, humilló públicamente a las fuerzas espirituales del mal, mostrando a toda la creación que habían sido vencidas. Y después de derrotar al enemigo y tomar las llaves, el rey victorioso libera a los cautivos. Pablo también describe este momento en su carta a los Efesios, citando otro salmo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La historia del descenso de Jesús narrada en los textos antiguos parece clara. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los cristianos han reflexionado profundamente sobre el significado exacto de este evento. No todos lo interpretan de la misma manera. Las diferencias principales se encuentran entre la visión de las iglesias más antiguas, como la católica y la ortodoxa, y la de muchas iglesias surgidas de la Reforma protestante. Para las iglesias católica y ortodoxa, el descenso fue un evento literal y triunfal. Cristo, en su alma unida a su divinidad, bajó al Hades, pero no para sufrir. Su sufrimiento ya había terminado en la cruz. Descendió como un conquistador, una luz en las tinieblas.
Pero muchos teólogos protestantes vieron esto de otra manera. Para ellos, la frase del credo descendió a los infiernos no describe necesariamente un viaje a un lugar después de la muerte. La ven como una metáfora poderosa, una forma de describir el inmenso sufrimiento espiritual que Jesús padeció en la cruz. Según esta visión, el verdadero infierno para Jesús fue la experiencia de sentir todo el peso del pecado de la humanidad y el abandono de Dios Padre, un tormento del alma mucho peor que cualquier dolor físico. Así, para esta perspectiva, la victoria se consumó enteramente en la cruz. Esta profunda creencia en el descenso no se quedó solo en los libros o debates. Se convirtió en el corazón de la celebración más importante del año cristiano. La vigilia pascual, la noche en que se celebra la resurrección. El día entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua se conoce como Sábado Santo. Es litúrgicamente un día de profundo silencio, quietud y espera. La Iglesia medita en el reposo del cuerpo de Cristo en la tumba y al mismo tiempo en su misteriosa misión activa en el reino de la muerte. Es el día en que el Rey está en la fortaleza del enemigo, llevando a cabo su obra de liberación. Esta meditación es especialmente visible y poética en la tradición de la Iglesia ortodoxa. Durante los oficios del Viernes y Sábado Santo se cantan himnos muy antiguos. Estos cantos describen la escena de forma dramática y conmovedora. A menudo se presentan como un diálogo. Hades, personificado como el guardián de la muerte, grita con terror al ver una luz que nunca antes había entrado en su oscuro dominio. Se lamenta porque aquel a quien creía haber devorado es en realidad el creador de la vida que ha venido a destruir su reino. Es la narración poética de la conquista del infierno cantada por los fieles. Aunque los detalles teológicos puedan variar, la creencia central permanece desde los credos antiguos hasta los himnos que se cantan hoy. La fe cristiana afirma que la muerte de Jesús no fue un final pasivo, fue el inicio de una misión victoriosa en las profundidades, cuyo triunfo celebramos cada año en la luz de la resurrección. Toda esta historia de ángeles, llaves y reinos no es solo una teología compleja del pasado. Tiene implicaciones directas y profundas para nuestras vidas hoy. Nos enseña algo crucial sobre la resurrección. La mañana de Pascua, cuando se encontró la tumba vacía, no fue el inicio del triunfo de Jesús, fue la manifestación pública, la consecuencia visible de una batalla que ya se había ganado en las profundidades del reino espiritual. Al igual que Dios trabaja cuando no lo vemos, Jesús hizo lo mismo. Y esta victoria cambia por completo nuestra relación con la muerte. Gracias a esta misión, los creyentes ya no tienen por qué temer la muerte como un final oscuro o un salto a lo desconocido. Si Jesús tiene las llaves, significa que la puerta de la muerte ya no la controla un enemigo, la controla nuestro Salvador. Así, la muerte ya no es un muro insuperable. Se ha convertido en un pasillo, un simple paso de esta vida a la siguiente, hacia la presencia inmediata de Cristo. Este acto de conquista y liberación es también la razón por la que tenemos acceso directo a Dios. Las puertas del Hades fueron rotas, se eliminaron las barreras que nos separaban. Muchas personas cuentan cómo entender estos 3 días transformó su visión de la vida. Dejaron de ver los funerales y la muerte como una despedida trágica y definitiva. Empezaron a verlos como un hasta luego. Entendieron que el paraíso, el lugar de la presencia de Dios, ahora está abierto y habitado por todos los justos que se fueron en fe. Y está abierto gracias a que Cristo descendió primero para abrir el camino. Al final, la historia del descenso al infierno nos muestra la increíble profundidad del amor de Dios. Demuestra un amor que no solo estuvo dispuesto a morir por nosotros en una cruz, sino que también descendió a las profundidades más oscuras. Si estos pasajes te interesaron, prepárate, porque lo que acabas de ver solo es el inicio. Satanás, a pesar de perder el imperio de la muerte, continúa en la superficie de la tierra y continúa por tiempo indeterminado hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué durante todo ese tiempo Dios decide no destruirlo? La explicación de por qué Él continúa corrompiendo el mundo la puedes ver en el siguiente video. Haz clic en el video en pantalla para descubrir ese mensaje oculto y otros secretos increíbles. No olvides suscribirte para no perderte nuevos videos que te acercarán más a Dios. Amén.